Los niños, no sé si usted lo ha notado, pero siempre tienen una buena excusa para discutir con los padres. Me pasó solamente hoy en la mañana, antes de salir para venir a grabar. Mi hijo está pidiéndome constantemente, papi, puedo hacer computadora, papi, puedo jugar con el videojuego, papi. eh, y yo estaba, mientras estaba desayunando abajo, le dije, bueno, tienes que darme unos minutos antes de que yo decida. Pero él insistía y seguía viniendo. La tercera vez que me pidió, le dije, ya me lo has dicho tantas veces que estoy pensando en no hacerlo, posiblemente. Y entonces él discutió, él me contradijo. Y él dice, no, es que tú me dijiste que lo ibas a hacer de todas maneras. Y ese es como un don especial de los niños, el contradecir. Buscan una manera para decirnos a los padres que estamos haciendo algo mal porque a ellos no les conviene. Lo que me llama la atención es que muchos de nosotros traemos eso a nuestra edad adulta. Y ese espíritu, ese deseo de contradecir nos queda, lo cargamos a través de la vida. Y queremos tener una mentalidad de decirle a la otra persona o de hacerle saber a la otra persona que está equivocada. Queremos tener la razón para decirle a la otra persona, tú no sabes de lo que estás hablando, yo sí. Y yo no sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas, especialmente en el ámbito cristiano, especialmente dentro de la iglesia. Algunos de nosotros tratamos de uh, corregir a alguien que no está haciendo lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran a nuestra manera. Y entonces tenemos un espíritu de contradicción. Ese espíritu de contradicción lo que hace es discutir, disentir y dividir. Y la iglesia sufre por ello. Muchas de esas discusiones están basadas en asuntos teológicos, en asuntos de Biblia, en cómo interpretamos la Biblia, en cómo observamos la manera de que la Biblia nos dice que hagamos o no hagamos algunas cosas. El asunto es este. ¿Qué pasa cuando no sabemos? ¿Qué pasa cuando no estamos convencidos de que lo que estamos contradiciendo o acerca de lo que estamos eh, conversando o más bien uh, discutiendo, no estamos seguros de ello? ¿Qué hacemos en ese momento? Hoy Apocalipsis nos va a introducir a, una, a un aspecto del libro, del texto, que nos va a llevar en un viaje a través del cual vamos a entender cómo es que muchas veces pasamos este tiempo que nos queda de vida o también antes de que venga Cristo. ¿Cómo es que pasamos este tiempo discutiendo, tratando de encontrar el error del otro, criticando, disintiendo, dividiendo? Y no le ponemos atención a lo más importante. Eh, Tal vez no lo va a poder ver directamente en el texto, pero a través de lo que vamos a leer, vamos a encontrar también principios sumamente importantes para nuestra vida cristiana y cómo llevamos a cabo esta espera. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la novia, en las bodas del Cordero, donde el Cordero viene a llevarse a su novia vestida de lino blanco, limpio, resplandeciente. Esa novia esperando con una lámpara, como la parábola de Jesús. Esa novia esperando, preparando su vestido de bodas, para que cuando llegue el esposo, cuando llegue su prometido, de repente, de sorpresa, como ladrón en la noche, pueda estar lista. Yo creo que de eso más o menos se trata lo que vamos a hablar hoy. Si está listo, busque conmigo Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer solamente de los versículos 1 al 10. Vamos a dividir este capítulo. Ah, estamos en Apocalipsis capítulo 20. Bienvenidos a los que están con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos en todas partes donde nos ven y pueden dejarnos tener el privilegio de entrar a sus pantallas, la de su teléfono, la de su iPad, la de su computadora, la de lo que sea, para compartir la palabra de Dios. Apocalipsis 20, del 1 al 10.
Voy a leer el texto y luego vamos a hablar acerca de las implicaciones que tiene este texto en nuestra vida. Recuerden una cosa, el libro de Apocalipsis trata no solamente de darle la esperanza a la gente que lo escuchó en el primer siglo, pero también nosotros estamos tratando de saber qué quiere decir eso para nosotros. Versículo 1. Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. De hecho, ese es el título de nuestro sermón. 1000 años. Ni nos podemos imaginar eso, porque ninguno de nosotros va a vivir por 1000 años. Pero a lo largo de la historia, como tenemos 2024 años, desde que Cristo vino, podemos entender la implicación de cuánto tiempo eso es. Lo arrojó al abismo, versículo 3, perdón. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Entonces vi tronos, donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No está hablando solamente de aquellos que fueron decapitados por ser decapitados en el mundo. Son aquellos que fueron torturados por causa de la palabra de Cristo. Está hablando de mártires, mártires por Cristo. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez menciona 1000 años. ¿Son estos los mismos 1000 años del encierro de Satanás? No entendemos. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y usted se pregunta, al igual que yo, la primera vez que leí este texto, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con este texto? La repetición de estos 1000 años nos deja pensando, ¿y de qué se trata? Una vez más hace una recapitulación y nos cuenta otra historia al lado de cómo es que Jesús va a vencer al poder del mal. Quiere decir esto, y voy a comenzar con esta parte. Quiere decir que nos habla de buenas noticias. Buenas noticias que necesitaba la gente en ese momento. Buenas noticias que necesitaban estas 7 iglesias a las cuales Apocalipsis estaba dirigido. Buenas noticias para todo el pueblo de Dios que estaba sufriendo debajo del imperio romano. Buenas noticias para los atribulados, para la gente que había perdido seres queridos porque habían sido martirizados a causa del nombre de Cristo. Buenas noticias como la que usted y yo esperamos tener hoy. La gran buena noticia que tiene este pasaje es esta: Jesús tiene la victoria y Dios está en control total. Esa es la gran buena noticia que usted y yo queremos tener, que usted y yo esperamos. Es la gran noticia de la Biblia, la gran noticia del Evangelio. Es la destrucción total del mal. Es Jesús reinando para siempre.
y Dios teniendo control sobre todas las cosas. Es la gran esperanza del Apocalipsis, la gran victoria final. La victoria final sobre el poder del mal. Recuerden que hemos hablado acerca de la guerra entre el bien y el mal, la guerra cósmica, eterna. Aún en las películas de Hollywood podemos ver que eso está reflejado en las caricaturas, en cualquier tipo de área en la vida. Podemos ver la gran batalla entre el bien y el mal y queremos ver esta buena noticia que Apocalipsis nos está diciendo. Es la gran esperanza que nos da, es la victoria final de Jesús, la victoria ante las fuerzas del mal, la victoria en contra de la muerte, la victoria sobre el sufrimiento, la victoria sobre el pecado. Esa esperanza de victoria es la que nos trae a usted y a mí aquí hoy. Esa esperanza de victoria es posiblemente la que lo tiene usted viendo su pantalla en este momento y diciendo, tal vez no es tiempo de dejar este video porque quiero saber qué me va a decir. Porque muchos venimos o estamos en este momento de la historia esperando victoria, victoria sobre algo. Si esperamos una victoria significa que hay una batalla de por medio. Una batalla que se está librando en nuestra mente y en nuestro corazón, una batalla que se está librando en el mundo completo. Es una batalla de guerras físicas que vemos hoy en día. Es una batalla de guerras espirituales que no podemos ver. Es una batalla de guerras entre personas, de guerras entre países, de guerras entre ideologías. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es la batalla que estás librando en este momento? Algunos de nosotros estamos librando batallas. Todos estamos librando batallas en contra del poder del mal. Para algunos es una batalla en contra del pecado, el pecado que quiere reinar sobre mí. Y es una batalla constante, una batalla de tentaciones que nos obligan a tener conflicto dentro de nosotros mismos. Son batallas entre cosas que no queremos hacer, pero que seguimos haciendo. Una batalla constante de adicciones, de malos pensamientos, una batalla constante de opiniones que no deberían estar ahí, de un corazón lleno de injusticias, un corazón lleno de amargura. Algunos están librando batallas en contra del sufrimiento, batallas en contra del dolor de cada día, batallas en contra de la soledad, batallas en contra del desasosiego de un divorcio o el desasosiego de la pérdida de un ser querido. Algunos están librando batallas físicas, batallas en contra de la enfermedad, en contra de la muerte misma. Algunos están librando batallas emocionales en contra del desprecio, en contra del rechazo. Batallas que los obligan a separarse, a meterse en una esquina, a hacerse un puño cada vez que tienen la oportunidad porque no tienen ninguna esperanza. Son esas batallas que son tan duras, que se llevan a cabo en la mente y en el corazón. Son esas batallas para las cuales Jesús vino a decir, yo soy victorioso sobre ellas. El principal ataque de Satanás siempre ha sido el engaño. Yo creo que esa es la batalla más grande que libramos nosotros. Es la batalla que libramos en el corazón y en la mente porque queremos ser engañados por el enemigo. La mentira no puede tener poder sobre nosotros hasta que llegamos a un punto que creemos la mentira y la creemos como una verdad en nuestra vida. Ahí está parte del problema de las batallas no ganadas. Este engaño nos lleva a aceptar mentiras bajo la persuasión de que estamos aceptando algo que es verdad, pero que no lo es en realidad. Ese es el gran negocio de Satanás. Hacernos pensar que lo que él dice es verdad y creerlo. La verdad siempre está en contra del enemigo. Y es por eso que la falsedad es el instrumento principal que él usa para conquistar nuestro corazón y hacernos sentir que estamos en una constante batalla, en una constante lucha.
Y eso me lleva a preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos siendo engañados? Porque a veces pensamos que para no recibir el engaño tenemos que luchar en contra de él, pero muchas veces la lucha en contra del engaño es exactamente el engaño mismo que el enemigo quiere hacer en nosotros. Y a veces cuando estamos en medio de estas luchas, pensamos que no hay esperanza y no recordamos que Jesús ya ha vencido sobre eso. A pesar de que todavía tenemos que librar batallas, Jesús ya ganó la guerra y Él ha vencido. Porque a pesar del engaño que estamos recibiendo constantemente de parte del enemigo, a pesar de las mentiras que Él está poniendo en nuestros oídos, a pesar de las voces que escuchamos todos los días y que nos hacen descarriarnos un poco del camino correcto, a pesar de todo eso, Dios sigue en control. Y esto es parte de la victoria de Cristo. Déjeme decirle, muchas veces no lo podemos ver porque estamos de este lado de la eternidad y no podemos ver tanto lo invisible porque solamente estamos percatados de lo visible. Este es el asunto. Muchas veces, a pesar del engaño y porque Dios sigue en control, Él usa esa libertad que tiene todavía el enemigo para poder cumplir sus propósitos. A veces es muy difícil verlo de esa manera. Básicamente es el versículo que nos encanta y que muchos repetimos. Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero déjeme hablar un poco acerca de lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 del 54 al 57. Dice, cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad. Quiere decir, cuando nuestro cuerpo ya no sea físico, cuando nuestro cuerpo sea espiritual, cuando este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada. ¿Por quién? Por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu venenoso aguijón, tu aguja, como las abejas? El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ha desplegado su fuerza con ocasión de la ley. Pero nosotros hemos de dar gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concede la victoria. Ahora, esta es la esperanza. Esta es la esperanza de la victoria de Cristo. Que podemos derrotar al pecado. Ahora, eso nos lleva a una segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Es el segundo punto. Jesús derrota al diablo en el texto. Jesús derrota al diablo, pero es un ángel el que lo pone en su lugar. No sé si lo notó, es el ángel que trae la cadena, lo encadena y lo manda al fondo del infierno. Es un ángel. Ahora, esto nos puede llevar a pensar que nosotros tenemos la capacidad, tenemos la fuerza. Nos puede llevar a pensar que tenemos la oportunidad de ser los que se deshacen del poder del mal. Y no podríamos estar más equivocados. Ahora, Satanás no es el opuesto de Dios, porque Satanás no es igual a Dios. Satanás está debajo de Dios, Dios tiene toda autoridad sobre él. Pero en la voluntad permisiva de Dios, Satanás todavía tiene acción en el mundo. Pero Dios puede detener la actividad de Satanás cuando Él quiera, en el tiempo que Él lo desee. Él puede dejarlo seguir actuando o Él puede pararlo en cualquier momento. Dios permite que Satanás continúe actuando, aunque en su maldad Él indirectamente está sirviendo a los propósitos de Dios. Ahora, muchas veces no entendemos cómo. No podemos verlo. Porque solamente pensamos en Satanás como el igual a Dios que está tratando de destruir el plan de Dios. De hecho, él está haciendo eso. Satanás está tratando de destruir el plan de Dios. Pero él no es igual a Dios. Él no tiene el poder que Dios tiene. Es por eso que en esta visión celestial es un ángel que se encarga de Satanás. Ni siquiera él tiene el poder, él tiene el privilegio más bien de que Dios lo haga por sí mismo. En esta visión es el ángel que lo tira al fondo del abismo.
Eso nos lleva a pensar en esto. No debemos darle a Satanás, no debemos darle al mal el poder que no tiene. Y algunos de nosotros se lo damos. Algunos de nosotros dejamos que nuestros pecados sean más grandes de lo que parecen, porque es parte de la mentira del diablo. Él es el acusador, dice la Biblia, es el acusador de los hermanos, el acusador de los cristianos. Cada vez que usted comete un pecado, Satanás va a estar detrás suyo, en su oído, diciéndole y recordándole lo sucio que usted es, lo mal que hizo con otras personas, lo separado que estás de Dios. Y a veces le damos más poder a nuestro pecado en la vida y no recreamos esta escena donde Dios nos da la oportunidad también de decirle, no, esto no es para mí. Ahora no estamos allí todavía. No tenemos el poder de solamente agarrar el pecado, agarrar al mal, agarrar a Satanás, ponerlo en una cadena, ponerle esposas y tirarlo al abismo. No tenemos esa capacidad en este momento. El poder del pecado es fuerte. El poder del pecado es atractivo. El poder del pecado alimenta nuestros sentidos, alimenta nuestras emociones. Y a veces no a veces, la mayoría del tiempo, no somos capaces de luchar en contra de ese poder con nuestras propias fuerzas, porque está inmiscuida nuestra humanidad. Es por eso que esta escena aparece en un ámbito celestial, no aparece en un ámbito terrenal. Usted y yo como seres humanos no tenemos la fuerza de voluntad, si queremos ponerlo de esa manera, para poder hacer nada con nuestro pecado. Y es por eso que aparece Jesús. Es por eso que aparece la cruz. Porque cuando usted y yo estábamos sin ningún tipo de fuerzas, cuando usted y yo no podíamos hacer nada por nuestro pecado, Jesús vino y lo hizo por nosotros. Algunos piensan que la obra de Satanás puede ser restringida en la vida de un individuo. Y pensamos, no, solamente ore, solamente haga disciplinas espirituales, lea la Biblia, sirva. Pero no se trata de atar a Satanás con nuestra oración o con nuestras palabras o con una oración especial o llevándolo donde tal pastor o llevándole a tal iglesia o llevándole a tal servicio espiritual. Más bien se trata de una iniciativa divina. Nosotros por nuestra cuenta no tenemos la iniciativa para destruir el poder del mal. Al contrario, estamos expuestos, vamos hacia el pecado, estamos infiltrados, el pecado está infiltrado en nuestras venas. Tenemos el virus del pecado en nosotros. No podemos conquistar el poder del pecado en este momento porque no tenemos la capacidad. Jesús puede hacerlo porque Él ya venció. Y a través de eso lo puede hacer cualquiera de sus ángeles. La conquista de Satanás y sus poderes no ocurren por un esfuerzo humano. No van a ocurrir por su esfuerzo o por el mío. Van a ocurrir por la iniciativa de Dios solamente. Solamente. Satanás todavía no está atado. Ese es el asunto. Del pasaje, por lo menos de la manera en que el pasaje lo describe, no está atado de esa manera. No está metido en el hueco del abismo, donde hay paz completa y no hay pecado. Desafortunadamente, Satanás no fue completamente atado en la cruz cuando Jesús muere. Satanás no fue atado cuando Jesús resucita. Satanás no fue atado cuando la iglesia fue constituida. Y usted dice, caramba, pero yo pensé que habían buenas noticias. Entendemos el final de la historia como la victoria completa de Jesús sobre el pecado. Pero entendemos que estamos en un punto de la historia que no sabemos necesariamente en dónde estamos en ese punto de la historia. Y voy a llegar ahí en un momento donde Dios le está permitiendo a Satanás todavía tener autoridad sobre nosotros a través del pecado. Solamente porque Él tiene
un plan redentor para el mundo. Primera de Pedro 5:8. 5:8, sí. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Manténganse alerta. Me recuerda a lo que hablamos la semana pasada, de las vírgenes, de la virgen, de la esposa, manteniéndose alerta esperando al novio. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Puede que no entendamos cómo es que, permitiéndole a Satanás que haga esto, Dios tiene un plan redentor para el mundo. Porque Satanás continúa engañando efectivamente. A través de mentiras, a través... algunos no solamente aceptan esas mentiras, algunos comen mentiras cada día. Algunos viven en una mentira cada día. Algunos dicen, piensan. Toda su realidad y su identidad está basado en una mentira. Y algunos se convierten en una mentira. Ellos mismos. ¿Quién es usted en todo esto? ¿Qué efecto tiene la mentira del pecado en su vida? ¿Usted está tratando o está al tanto de que esto está acechándolo como un león rugiente o no? ¿Está actuando de manera como el pasaje lo promueve? Ser alguien que puede mantener su cordura y su confianza en Dios lo suficiente como para decir no al poder del mal, o al contrario, más bien se está dejando llevar. La gran mentira no es la que decimos cuando queremos salvarnos el pellejo de alguna situación engorrosa. La peor mentira es pensar que estoy en control de mis propias mentiras. La peor mentira es pensar, como en la religión falsa, la peor mentira es pensar que yo tengo poder sobre el pecado y que el pecado no tiene poder sobre mí. Es estar montado sobre la bestia en la religión falsa y pensar que la puedo dominar porque el pecado va a volverse y me va a morder. Es pensar que puedo controlar el mal que hay en mi vida. Este es mi punto con todo esto que estoy diciendo. Tenemos el poder de poner al diablo en su lugar. Pero él tiene el poder de hacernos creer que eso es suficiente para vencerlo. Ese es mi punto. Y no podemos estar más engañados que eso. Oiga lo que dice Santiago, capítulo 1. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es que Dios me tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. No se engañen, dice Santiago. Toda buena dádiva, todo buen regalo, toda bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve con las sombras, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. De alguna manera, ¿qué está diciendo este pasaje? No crea que usted tiene la capacidad por sí mismo de derrotar las fuerzas del mal. Usted puede hacerlo solamente porque Dios se lo ha otorgado como un regalo. No se crea el ángel vencedor con las cadenas. No crea que usted puede hacerlo por usted mismo. En este momento de la historia, en la tierra donde estamos, en esta parte de la eternidad donde estamos, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Entonces, eso nos lleva a esta gran discusión. Porque usted dice, caramba, ¿cuánto va a durar esto? Estoy aquí por siempre. Y entonces nos lleva al asunto que encierra el título de nuestro sermón. ¿Y los 1000 años? Y esa es la gran discusión.
la gran discusión que tenemos, eh, la gran discusión que ha tenido la iglesia por tantos años, por tantos siglos, honestamente. ¿Cuántos son estos 1000 años? Usted se pregunta. ¿Es después de que Cristo regresa a la tierra o antes de que Cristo regrese? ¿Es algo en el futuro o ya estamos en esos 1000 años? Y eso ha causado todo tipo de discusiones, todo tipo de argumentos. Y desafortunadamente, esas discusiones y esos argumentos han sido parte de la mentira del diablo. Esta es la gran mentira de Satanás. Para aquellos que tienen la curiosidad suficiente para preguntarse qué pasa con estos 1000 años. Todos estos teólogos que han estudiado, todas estas iglesias que han estado opuestas las unas a las otras, discutiendo de qué se tratan los 1000 años, a dónde nos llevan, cuándo vienen, cuál es el producto de ello. Ese es el gran engaño de Satanás. Tienes que saber. Es conocimiento, porque el conocimiento es poder, ¿no es cierto? El conocimiento de algo, de un misterio bíblico nos va a hacer sentir que estamos más cerca de la voluntad de Dios que otras personas. Ese es la mentira original. ¿Quieres saber lo que Dios sabe? Entonces ve y come del fruto. ¿Quieres saber lo que Dios sabe? Entonces ve y averigua qué significan los 1000 años. Se nos olvida algo en este aspecto. Se nos olvida que el Apocalipsis es un libro de revelaciones, no es un libro de predicciones. Y algunos de nosotros queremos pensar en algo como este asunto de los 1000 años, como una predicción que queremos saber, que queremos entender para estar mejor preparados. Y no podemos estar más equivocados, porque el enemigo está usando esa mentira para que nosotros podamos estar, al contrario, más fuera de ruta. Porque cuando estamos enfocados en las predicciones, seguimos las tácticas del enemigo. Nadie conoce el futuro, solo Dios. Pero estamos siendo engañados por nuestro propio orgullo. Si yo solo puedo conocer el futuro, si yo puedo conocer el significado de esto, quiere decir que voy a tener la razón y no los demás. Que voy a tener un elemento de orgullo, santo por supuesto, que me va a hacer conocer más cosas que los demás. Y entonces nos deslumbramos por cuánto saben algunas personas acerca de la palabra de Dios, en lugar de vernos deslumbrados por cuánto algunos conocen al Dios de la palabra. La relación con Cristo es lo más importante a la hora de ver el libro de Apocalipsis. Y este es el asunto. Yo creo que de alguna manera Dios nos está diciendo hoy, a mí no me importa tanto cuánto escribes en tus notas del sermón semanal, a mí me importa más cuánto aplicas en tu vida de lo que escuchaste acerca de ello. Cómo vives tu vida es más importante que lo que escribes en tu diario de oración. Cómo vives tu vida es más importante que las notas que tomas de este sermón. Y sin embargo, no me malinterpreten, no le estoy diciendo que no tome notas más. Al contrario, si quiere tomar notas, vívalas. Por eso nos interesa más de lo que Apocalipsis dice hoy para nosotros. No tanto lo que significa cada elemento, de lo que significan estos 1000 años. No queremos estar basados en lo que vemos en el futuro, sino en lo que Dios más bien ha hecho en el pasado. Lo que significó para esta gente del primer siglo, para poder entender cómo podemos poner Apocalipsis, cómo podemos darle vida a Apocalipsis para nosotros hoy. 2 elementos a tomar en cuenta en este sentido. Cuando la Biblia es clara acerca de algo, no hay desacuerdos. Tenemos cosas en la Biblia que son como el cristal, como el vidrio, tan claras como el agua. Cuando estamos de acuerdo en algunos temas de la Biblia, no tenemos por qué polemizar. Por ejemplo, la vida de Cristo, el perdón al enemigo, ser generosos en nuestra vida, las reglas de oro, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, la resurrección de Jesús. Hay cosas que son
completamente innegables, son suficientemente claras. Es fácil tener buenas relaciones cuando todos pensamos igual, cuando todos interpretamos la Biblia de la misma manera. No hay ningún problema. Entonces, somos amigos, tenemos la oportunidad de tener buenas relaciones, de tener armonía, es lo que pensamos. Timoteo 3 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y decimos, no hay problema. Cuando todos estamos de acuerdo en lo que la Biblia dice acerca de este tema, todos vamos bien. Pero, ¿qué hacemos cuando la Biblia no es clara en algunas otras cosas? Ahí es cuando se pone la cosa difícil, gente. Cuando la Biblia no es clara, deberíamos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Y aquí es donde no estamos dejando al enemigo engañarnos, una vez más. Donde le estamos tapando la entrada al enemigo para que no tenga oportunidad de engañarnos con el orgullo santo de saber más que el otro. El gran engaño es hacernos creer que sabemos más. Por lo tanto, cuando sé más, tengo que sacar a los demás de la ignorancia. Es lo que le pasó a los fariseos. Es lo que le pasó a los que seguían la ley, a los doctores de la ley. En 1 de Timoteo 1, 3 en adelante, Pablo está hablando a Timoteo acerca de un caso muy específico y yo creo que ilustra muy bien esta idea. Al partir de Macedonia, dice Pablo, te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. El problema era que ellos estaban sumamente enfocados en las genealogías. ¿Quién es de dónde? ¿De qué tribu eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Tú eres judío o no eres judío? Esas cosas, dice Pablo, provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Y eso me hace preguntarme a mí, ¿en qué tipo de discusiones usted se enreda? Aún con personas que no conocen a Cristo, porque algunos pensamos que al darle bibliazos a la gente por la cabeza y meterles versículos por los oídos, ellos van a entender el mensaje de Cristo. Algunas veces pensamos que discutiendo con otros hermanos que tienen otras prácticas en otras congregaciones, vamos a poder tener la razón. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Y Pablo sigue diciéndole a Timoteo, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados, y rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos. Y da una lista de diferentes personas que necesitan la ley. Y usted dice, ve, es por eso que necesito conocer, porque tengo que ir a donde todos esos pecadores y decirles que no están haciendo bien las cosas. Pero Pablo después llega al versículo 15 de 1 de Timoteo 1 y dice esto, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él, después de haber dado una lista de las personas que no merecen la gracia de Dios, después nos dice, este mensaje todos tienen que escucharlo, especialmente yo. Y después dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él van a recibir la vida eterna. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Para acercarme al final. El punto no está en el número de años, sino en el tiempo que tenemos. No se trata de si son 1000 años, literalmente. No se trata si ya estamos en esos 1000 años. No se trata si vamos a estar en esos 1000 años después de que venga Jesús.
No se trata de ninguna de nuestras eh, conclusiones al respecto. Alguien dijo alguna vez, no cuentes cuántos años le pones a tu vida, más bien cuenta cuánta vida le pones a tus años. Es una frase que se ha usado mucho y ya está trillada. Pero me gusta la idea de entender el valor del tiempo. La pregunta que nos hace Apocalipsis hoy es, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tus años? ¿Te estás dejando engañar? ¿O sigues proclamando esos engaños a través de discusiones vacías? Que si vas a esta iglesia, no eres, pero si vienes a esta, sí. Que si todavía sigues haciendo lo que yo no hago, eres pecador, pero yo no soy. ¿Cuánto tiempo pasas siendo más parecido a Cristo, conociéndolo mejor? Si no pasas tiempo con Cristo, no te vas a parecer a Él. Si no pasas tiempo con la iglesia de Cristo, con la gente de Cristo, no te vas a parecer a Él. El problema es que algunos dentro de la iglesia de Cristo estamos tratando de parecernos más a nosotros mismos. Queremos parecernos a Dios en nuestros propios términos, porque conocemos tanto como Él conoce. Ahí es donde está un problema grande, porque estamos todavía empalagados con la idea de que podemos comer del fruto que Él nos dijo que no comiéramos. Ese es el tiempo donde la novia se está preparando, gente. Es el tiempo donde la novia está arreglando su vestido blanco. Es el tiempo donde la novia tiene lámparas encendidas todo el tiempo y está pendiente. Va a venir mi amado. Va a venir el novio. Es el tiempo para mantener esa lámpara viva. Son 1000 años. Yo no sé. ¿Cuánto? ¿Qué quiere decir esto de 1000 años? Es un año. ¿Cuánto nos queda? Es en el año 3000 de la historia. Es en el 2025. ¿Cuándo es? Segunda de Pedro lo dice claramente. El capítulo 3, versículo 8. No olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Dejen de estar pensando acerca del tiempo. Dejen de estar pensando acerca de cuántos años. Más bien piense, ¿cómo puedo dejar de ser engañado? ¿Cómo puedo dejar de pensar que yo soy el que tengo la cadena para mandar al diablo al infierno? Dios quiere que apliquemos lecciones prácticas para vivir para Él en el tiempo que nos queda. Ya sean 1000 años o ya sea solo un día. Nos vemos la próxima.